Muy buenos días chicos, bienvenidos a una nueva clase del taller de ONU. En las clases anteriores ya vimos cómo hacer los discursos, toda la primera parte del modelo y también cómo registrarse en la página. Así que si tienen dudas de cómo sumarse al foro, recuerden ver el video anterior y ahí van a ver paso por paso cómo entrar y configurar sus perfiles. Además, también van a poder ver cómo hacer los discursos y algunos ejemplos prácticos para que puedan ir empezando. También pueden meterse en esta página donde está todo explicado y las dudas que tengan me las pueden preguntar por Classroom. Lo que vamos a ver ahora entonces va a ser la segunda parte de este modelo. Habíamos visto, como dije recién, la primera parte, que son los debates y las interpelaciones, y si seguimos bajando vamos a poder encontrar la segunda parte. El objetivo del modelo de la ONU es generar un proyecto para solucionar algún problema global. Cuando hablamos de problemas globales, son problemas que no solo afectan a un país determinado, sino que pueden afectar a todo el mundo. Los más comunes generalmente tienen que ver con el medio ambiente, temas como el calentamiento global, la contaminación, el agua potable o la deforestación, por poner solo algunos ejemplos. Son problemas que, si bien se pueden concentrar en un solo país, afectan a todo el mundo. Si Uruguay contamina su parte del Río de la Plata, toda esa contaminación va a llegar a la Argentina. Por eso se consideran problemas globales. Otros problemas, también muy comunes, son, por ejemplo, el terrorismo, un problema donde muchos países se unen para solucionarlo. Y finalmente, un tercer eje, también bastante recurrente en los debates de la ONU, tiene que ver con la pobreza y el acceso a alimentación, vivienda y desarrollo humano. Cómo lograr que los países menos desarrollados tengan mejores niveles de vida. Obviamente todo eso está opacado por la actual pandemia mundial del coronavirus, que hegemoniza los principales debates de los organismos internacionales. Pero vamos a hacer de cuenta que queremos seguir solucionando otro tipo de problemas y a lo último construiremos entre todos un ejemplo. Como dije entonces, la idea es solucionar estos problemas. No es simplemente quedarnos en el debate y en la discusión para ver quién tiene razón. Y la forma de solucionarlo es a través de la creación de un proyecto que se apruebe por mayoría en la Asamblea de la ONU. Y empezaremos con lo que llamamos la hoja de trabajo. La hoja de trabajo es una solución al problema que se planteó. Si el problema es el trabajo infantil, la hoja de trabajo va a ser una propuesta hecha por un país para solucionar ese problema. Son acciones concretas que se quieren tomar o acciones que ya se están tomando pero se van a reforzar. Todos los países entonces presentarán alguna hoja de trabajo en conjunto con otras delegaciones expresando su postura y debatiendo con los demás por qué deben aprobar esta hoja de trabajo y no la de otros países. En los cuartos intermedios, que ustedes también tienen ese sector en el foro, los países discuten libremente entre ellos con los que quieren y entre varios terminan armando un proyecto. Se une, por ejemplo, la delegación de Estados Unidos con la de Inglaterra y establece una postura para solucionar algo. Pasado el tiempo de discusión, lo más probable es que se presenten entre 3, 4, 5, 6 proyectos, dependiendo de la cantidad de países y las uniones que realizan entre sí. Muchas veces es muy común que haya dos proyectos distintos y los países se junten y lo unifiquen en uno solo. Lo importante es que van a requerir una cantidad determinada de avales. Eso los vamos a ir definiendo. Generalmente en los modelos se establece un 20% de avales, pero nosotros lo vamos a ir modificando. Por ejemplo, si yo quiero presentar un proyecto, puedo redactarlo, pero necesito 2, 3, 4, veremos, países que apoyen ese proyecto, que firmen abajo diciendo yo avalo este proyecto. Hay que usar sabiamente esos avales porque cada país tendrá 2. Es decir, de toda la oferta de hojas de trabajo que haya, solamente puedo apoyar 2 distintas. Así que tengo que elegir bien no solo la que más me convenga a mí, sino la que tenga posibilidades de ganar. Pero eso vamos a verlo más adelante. Vamos a ver cómo se redacta esta hoja de trabajo y consta de 2 partes. Unas serán las cláusulas preambulatorias y otras las cláusulas operativas. Por un lado, lo que vamos a hacer es justificar la importancia de este proyecto y analizar la situación actual del problema para ver por qué es necesario solucionarlo de alguna manera. Esto se redactará de varios párrafos, empezando cada párrafo con un gerundio. Los gerundios son las palabras que terminan con ando y endo, teniendo en cuenta, observando, citando, reafirmando. Son algunos de los ejemplos de cómo debe empezar cada párrafo. Y ahí podrán ver, por ejemplo, teniendo en cuenta las leyes establecidas por los tribunales internacionales
observando el estado de contaminación de los países, reafirmando la necesidad de mantener un entorno sustentable, toda la justificación que va a tener esa hoja de trabajo. Y la parte más importante, las cláusulas operativas, son las acciones concretas bien puntuales que se van a llevar adelante. Están establecidas en forma de artículos, artículo 1, artículo 2, artículo 3, y todas van a empezar con palabras en infinitivo, aquellas que terminan en ar, ir. Insistir, pedir, sostener. Y lo importante de estas cláusulas operativas es que no son vinculantes. Los países que forman parte de la ONU son soberanos, significa que no tienen ningún poder por encima de ellos. La ONU, esta asociación de países, puede generar proyectos en conjunto, pero eso de ninguna manera obliga a los países a tener que aceptarlos. Cada país luego decidirá si acepta o no acepta participar de un proyecto. Por ejemplo, el Protocolo de Kioto, firmado en la ciudad de Kioto, en Japón, establecía políticas contra el calentamiento global, lo firmó casi todo el mundo, pero Estados Unidos se negó a participar de ese protocolo. Entonces, lo que van a hacer estos proyectos no va a ser obligar a los países a tomar determinadas acciones, sino que les va a dar consejos. Va a ser consejos que se les va a dar a los países para solucionar un problema determinado. Vamos a verlo entonces con un ejemplo. Ustedes pueden ver el ejemplo más abajo. En este ejemplo, lo que se está discutiendo es una denuncia que hace Argentina por la militarización que realiza Inglaterra en la zona del Atlántico Sur, específicamente en la zona de las Islas Malvinas. Y es una hoja de trabajo presentada por Francia y que está avalada por las repúblicas de India, Marruecos, Reino Unido, Irlanda del Norte y Sudáfrica. Cabe destacar que esto es un proyecto no de la ONU real, sino hecho en otro modelo, en otro simulacro de la ONU. Entonces, acá en la primera parte tenemos todas las cláusulas preambulatorias. Vean cómo empiezan todas con gerundios. Habiendo estudiado el conflicto de las Islas Malvinas, Falkland Islands, respecto de la reciente denuncia de la República Argentina sobre la supuesta militarización de dichas islas por parte del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, observando la amenaza de aislamiento económico impuesto por la República Argentina al denegar el acceso a sus puertos a buques con bandera de las Islas Malvinas, reafirmando la necesidad de una solución justa, pacífica y duradera para la controversia existente entre las partes, tomando nota de la existencia de una disputa entre los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía de las islas, todo eso son las cláusulas preambulatorias, la justificación de por qué este proyecto es importante, analizando el problema y las consecuencias que puede tener. Vamos a ver entonces las cláusulas operativas. Fíjense que están redactadas en forma de artículos y empezamos. Considerando las resoluciones anteriores sobre la cuestión en disputa, 1. Recomienda la creación de un comité independiente de observación de carácter no vinculante para dirimir la denuncia de militarización de las Islas Malvinas realizado por la República Argentina, el cual deberá presentar un informe al Secretario General. Una aclaración. Este proyecto no fue redactado en infinitivo. Lo correcto acá habría sido que pusieran recomendar la creación de un comité. Instar al desbloqueo comercial aéreo y marítimo impuesto por la República Argentina a la población de las Islas Malvinas. Invitar a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido a proseguir sin demora las negociaciones por medios pacíficos con el fin de buscar solución consensuada a la controversia. Exhortar a las partes a considerar la participación de los isleños en las negociaciones haciendo uso de su derecho inalienable de autodeterminación. Pedir al Secretario General que consulte a las partes sobre la adopción de medidas inmediatas para aplicar esta resolución y presente un informe al Consejo, a más tardar, un mes después de su aprobación. Este es el proyecto que redactaron los delegados de la República de Francia, que fue avalado por todos estos otros países y que buscaba una solución pacífica al conflicto que denunciaba la Argentina contra el Reino Unido. Una vez que estos proyectos hayan sido redactados, se procederá al debate de todas las hojas del trabajo, porque imagínense que cada país va a defender hojas de trabajo que defiendan sus propios intereses. Eso generará que haya varias hojas de trabajo, algunos apoyarán algunas y otros a otras. Por ejemplo, habría que ver si Argentina habría aceptado participar de esta hoja de trabajo o si bien no tenía una firmada por otros países, como por ejemplo de la región, donde se apoyara más la postura de la Argentina. Una vez que estén todas las hojas de trabajo redactadas, se procederá a su debate y votación.
Las reglas de debate las vamos a ir definiendo porque vamos a participar a través de un foro. Lo más común es que suban 2 representantes a favor y 2 representantes en contra. Por ejemplo, uno de los representantes puede ser la República Francesa y otro representante el Reino de Marruecos. Y en contra podrían subir Perú y Argentina. Luego se pasará a una instancia de debate donde se responderán interpelaciones, los demás países pueden hacer preguntas a los que están exponiendo y posteriormente se votará para ver si esa hoja de trabajo se convierte en un anteproyecto de resolución. Todas las que superen el 40% de los votos se convertirán en anteproyectos y luego se definirá entre los distintos anteproyectos cuál se aprueba y cuál es rechazado. En el caso de que tengamos solamente 2, 3 o 4 hojas de trabajo, directamente los consideraremos anteproyectos de resolución y pasaremos a su debate donde se aprobarán con mayoría simple, es decir, más de la mitad de los votos. Luego de esto pasaremos a la sección de enmiendas, donde se votarán cambios para los distintos artículos, que será un proceso similar a las entregas de hoja de trabajo. Pero eso lo analizaremos en un próximo video. Vamos entonces a ver si podemos hacer una hoja de trabajo nosotros, tomando en cuenta el tema del coronavirus. Vamos a poner entonces hoja de trabajo y el tema va a ser coronavirus. Será presentado por la República Argentina. Y supongamos que los avales van a venir de la República de Bolivia, de Chile, de Ecuador, etc. Entonces, las cláusulas preambulatorias. Si estamos discutiendo del tema del coronavirus, podríamos poner lo siguiente. Voy a hacer una hoja de trabajo bastante breve, ustedes después las desarrollarán mucho más. Terminadas las cláusulas preambulatorias, vamos a la presentación de las cláusulas operativas. Podría poner, por ejemplo, este organismo establece las siguientes recomendaciones. Y ahí empezamos las cláusulas operativas. Número 1. Recomendar. Fíjense que empiezo con un consejo. Segunda, instar a los países, otra vez una recomendación. La tercera, estimular a los firmantes. Solo por poner algunos ejemplos, y vamos a poner una cuarta cláusula operativa acerca de la recuperación económica, por ejemplo, de lo que va a venir después del coronavirus. Entonces podríamos decir tenemos entonces nuestra hoja de trabajo, ya redactada, ya lista para presentar. Seguramente podría acercarse la delegación de Estados Unidos y decirme, me interesa firmar tu proyecto, pero yo no quiero hacer cuarentena. Entonces podríamos o borrar este artículo o establecer una excepción específica para Estados Unidos para que no se sienta obligado a realizar una cuarentena. Eso será un arreglo que realizarán después los países, pero tengan en cuenta que algunas cosas las van a tener que ceder. Por ejemplo, podrían borrar este artículo,
con el fin de que Estados Unidos se sume al proyecto y tener un voto más. Y sean inteligentes, porque si se suma a Estados Unidos, se pueden sumar muchos países que apoyan a Estados Unidos, como el Reino Unido, Israel, Canadá y otros tantos países, logrando que su proyecto les gane a otros. Esto es entonces la forma de hacer una hoja de trabajo. La que tendrán que hacer ustedes obviamente va a ser mucho más desarrollada porque la harán con más tiempo, no la estarán improvisando como acabo de hacer yo en el momento, tendrán un tema específico y tendrán que investigar acerca de ese tema, porque ustedes no pueden proponer algo que ya está existiendo. Sería como venir a la Argentina, hablar con Alberto Fernández y decirle: tengo una idea maravillosa, ¿por qué no hacemos una cuarentena? La cuarentena ya se está haciendo. Entonces, a lo sumo, su hoja de trabajo debería ser algún cambio específico para esa cuarentena, hacerla más estricta o flexibilizarla en algunos sectores, establecer algunos protocolos especiales, pero la cuarentena ya existe, entonces no pueden proponer algo que ya está existiendo en la realidad. Entonces, si tenemos políticas que están utilizándose, hay que reforzarlas de alguna manera o eliminarlas. Pueden proponer sacar la cuarentena. Ahora bien, también puede pasar que haya algo que nadie lo esté haciendo, entonces ahí sí ustedes pueden proponer algún proyecto que no se esté realizando en la actualidad. Tienen que tener muy en cuenta la investigación de los países y las opiniones que van a tener ustedes. Dudo mucho que un país como Arabia Saudita firme un proyecto que avale derechos para las mujeres e intente buscar distintos mecanismos para igualar la cuestión de género o aprobar el matrimonio homosexual, por poner algunos ejemplos. Entonces ustedes tienen que tener muy en cuenta qué país están representando, porque acá no tienen que poner lo que ustedes creen que tendría que pasar para solucionar los problemas que yo les voy a plantear. Ustedes tienen que poner lo que creen que ese país planearía. Si les tocó Sudán del Sur, Arabia Saudita o Ecuador, las respuestas van a ser muy distintas. Imagínense que uno tiene Palestina y el otro tiene Israel, no pueden proponer los dos un proyecto parecido porque están peleados a muerte. Es como que Venezuela y Estados Unidos firmaran un proyecto en conjunto para financiar un proyecto hidráulico en el continente latinoamericano. Muy difícilmente Venezuela y Estados Unidos plantearían el mismo proyecto. En la realidad eso no pasaría. Y si eso no pasa en la realidad, no tiene que pasar tampoco en nuestra simulación. No quiere decir que no intenten conseguir el voto de ellos, pero fíjense siempre en la postura del país. Ustedes van a representar a un país determinado. No están representando a la Argentina. En algunos casos ustedes pueden ser enemigos de la Argentina. Depende del caso que les haya tocado. Esto es lo interesante del modelo, justamente. Representar una postura con la que no estoy de acuerdo. Es más divertido eso a representar algo con lo que sí estoy de acuerdo. Pero vamos a terminar la clase acá. Con esto terminamos entonces la segunda parte del modelo. Nos queda ver la parte de enmiendas más a fondo, pero todo lo que son los procesos concretos, como cuántos votos se necesitan, cuántos avales, el orden de los procesos, eso se irá definiendo en el foro, donde empezaremos a participar después del receso invernal. Así que antes de terminar estas semanas, ya todos tienen que estar registrados en el foro, debido a que tengo que armar los grupos a través del sistema y ponerles a todos la banderita que les corresponde. Nada más por hoy, les agradezco que me hayan escuchado y ya saben que pueden consultarme cualquier duda que tengan. Espero que se haya entendido y nos vemos la próxima. Hasta luego.